está en 7 AM con información relevante y agradecemos en este término de la semana al presidente de Potosinos con Valor, Alberto Narváez Arochi, por acompañarnos. Muy buenos días, presidente. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Buenos días, buenos días. Buenos días, presidente. Y porque queremos platicar un poco con usted, José Luis, y su servidora, acerca de lo que está pasando en nuestro San Luis Potosí. Cada cierre de año también implica planeación para el siguiente, presentación de proyectos que recaen en el Poder Legislativo, o al menos que pasan a la cancha del Poder Legislativo. Y viene el momento de discursos de que todo seguirá perfecto, más con la cercanía del proceso electoral, ya la federal en curso y la local a punto de, pero la carga fiscal podría estar creciendo y le pega a los generadores de empleo, le pega a quienes sí dan dinamismo a la economía y a quienes pareciera que en todo momento tiene que ir contracorriente. Sí, particularmente lo mencionábamos ayer en el Congreso, que agradezco que se nos haya dado voz ayer en el Congreso para solicitarle a los diputados ya no más incrementos de impuestos. Particularmente el peso recae sobre los micros y pequeños negocios, que son los que vienen sufriendo, nuevamente poniendo en contexto la situación económica que vivimos, una caída económica desde el 2019-2020 considerable, después el tema de pandemia y después su pésimo manejo en materia económica, ya no digamos tanto de salud como lo fue, también en materia económica el mal manejo de la economía por el resultado de la pandemia, y entonces a alguien se le ocurre o quiere pensar que ya salimos de la pandemia en materia económica. Eso no es así, reitero, particularmente los micros y pequeños negocios que siguen sufriendo. Ahí se ve, basta dar un recorrido por las calles del centro histórico, algunos otros lugares donde las cortinas siguen bajando, ¿no? ¿Qué justificaciones dan desde el Congreso del Estado, presidente, con la intención de aprobar nuevos impuestos aquí en San Luis Potosí? Usted lo mencionaba también previo al inicio de este bloque, que hay negocios que están cerrando en el centro histórico de San Luis Potosí. ¿Cómo afecta y en qué se justifica? ¿Y son válidas estas justificaciones? Creo que no, particularmente por el entorno que tenemos, repito, de un deterioro económico que, si bien señalan los analistas, y coincido que este año se crecerá arriba de un 3%, pero es un mero rebote y volveremos a bajos crecimientos. La justificación que da los gobiernos, sea municipal, estatal, incluso federal, es que no hay recursos, ¿no? Que falta el dinero. Pues sí, pero se lo quieren sacar a prácticamente un muerto. Esta carga fiscal, reitero, donde cerca del 30% ya es economía informal, el otro 70% es informal. Entonces, al único que le puede sacar dinero es al formal. Entonces, como cada vez somos menos, pues hay que apretarle el pescuezo. Y eso lo único que logra es que cada vez más gente cierre sus negocios, se vaya a la informalidad y esto siga creciendo. Entonces, es un autodaño que se infringe la propia autoridad. ¿Qué deberían estar haciendo? Por el contrario, como lo están haciendo ahorita algunos países que sí ayudaron durante la pandemia y que no tuvieron una caída económica como la nuestra, están llevando a cabo reducción de impuestos. Cuando aquí los subimos, de verdad, no sé por qué hacemos cosas tan irracionales. Obviamente hay un mercado particularmente externo que sigue vigoroso, qué bueno que lo tenemos, particularmente en el tema de manufactura, zona industrial, ahí lo vemos, muy bien, pero el otro sector, el importante, al menos en la generación de empleos, cerca del 80% de los empleos se generan en la micro y pequeña empresa, en el mercado interno, y esa la hemos dejado ahí a la deriva, y comparo yo como un equino, ¿no? Como un caballo, ¿no? que va a las carreras. Pues nuestro caballo va sin una pata o sin dos patas, así no podemos correr, así no podemos avanzar. Tenemos que integrar el mercado interno y particularmente en el tema de los impuestos, pues es a quien más lastima.
Presidente, y de manera específica, porque tanto han insistido en la aplicación de un impuesto verde, ¿no? Que dicen, para aquellas empresas que son contaminantes y lo que se desea es que puedan resarcirse los daños que ocasionan al medio ambiente con los recursos que se generen. Sí tenemos esa seguridad también, ya cuando se aplican ese tipo de cobros, vamos a decir que se da de esa manera. Y sí se está notando que se le empieza a dar marcha atrás a esas acciones, porque hay otras cuestiones también ligadas al medio ambiente, pues cuya bandera no vemos que estén tomando, y eso ya lo digo a título personal, usted opinará también por su cuenta, pero teniendo pues a un partido como tal en el poder aquí en San Luis Potosí, tampoco es como que veamos que haya sido una principal causa que estén enarbolando, ¿eh? Caray, pues si ese impuesto se aprobara, yo no sé cuánto tendría que pagar empresas como Comisión Federal de Electricidad, el propio Pemex. Tendrían que pagar altísimos pagos de impuestos, son empresas altamente contaminantes. Todo nuevo impuesto, no solamente es una piedrita que se avienta al costal, es una piedrita más que va encima de los negocios. Por el contrario, yo creo que más que poner impuestos a quien contaminara, mejor se deben desarrollar políticas públicas que favorezcan la no contaminación. El Estado se vería incongruente al marcar un impuesto a quien contamina, cuando hoy en día el principal contaminador es el Estado, repito, con ese tipo de empresas. Yo creo que tenemos que hacer un buen diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando en materia económica en este país? Los impuestos son altísimos y ya no digamos qué se nos regresa por esos impuestos que pagamos. Se nos regresa por cada peso, quiero hacer un comparativo, posiblemente no sea tan real, pero yo creo que no regresa ni un centavo en servicios, en seguridad, en salud sobre todo. Entonces yo creo que antes de pensar en nuevos impuestos hay que pensar, yo pensaría, y así lo hacen como lo he dicho, cómo reducimos impuestos, cómo damos dinamismo a la economía para que se vuelva a desarrollar el crecimiento, se genere valor y se genere riqueza. Creo que es la única manera. Hay otros elementos, no solamente los impuestos que siguen lastimando a los negocios. Se acaba de anunciar hoy en la mañana, se hizo desde la Presidencia de la República un nuevo incremento, 20% al salario. Obviamente le es necesario a los trabajadores mayor ingreso, tan solo los últimos incrementos han sido absorbidos ya por la inflación, lo entendemos, pero no es así, no solamente es incrementar, porque repito, el comercio, al menos del mercado interno, cada vez somos menos. Presidente, ¿y ya qué le han dicho desde el Congreso del Estado? ¿Ya tuvo acercamiento con algunos congresistas? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Habrá algún tipo de presión tras su intervención en el Poder Legislativo? Yo esperaría que lo hubiera, y también esperaría a que otras organizaciones empresariales actuaran en consecuencia. ¿Por qué lo digo? Cada organismo empresarial representa a sus agremiados, a sus intereses. Yo no creo que ningún organismo empresarial quiera avalar en este momento más incremento de impuestos cuando se ve la economía. Ahora, los impuestos que se generan son generales, de observancia general, y está bien. Debería haber casos específicos para micros y pequeños. ¿Qué se nos dice ahí en el Congreso ayer? Y agradecemos nuevamente la apertura que se nos dio y reconocemos que se escuche. Primero, me señalaban cuando en la entrada al Congreso que deberíamos de hablar antes con los ejecutivos, con la autoridad ejecutiva. Me sorprendió porque precisamente para eso está el Congreso. El Congreso es la voz del ciudadano y debe ser, por definición, contrapeso del Ejecutivo. No le va a negar todo, sí, pero bueno, discernir, pensar, deducir qué realmente tenemos que hacer. Yo creo que hasta una persona de primaria, y lo digo con todo respeto, entendería que ahorita no hay dinero, al menos para los micros y pequeños. ¿Qué se nos dice? Que valoran, que estarán viendo. Yo espero que así se haga.
Yo no sé si ya hay aprobados o si llegamos tarde el día de ayer a nuestra exigencia, pero de verdad la solicitud es esa y tenemos la expectativa de que el Congreso, los diputados, sepan leer lo que estamos viviendo y esperemos que no haya más incremento de impuestos. El daño que se hizo en el pasado anterior, ingreso fiscal, y el anterior, el daño está hecho. Ahí están los números, más del 10% después de ello, más negocios, el 10% aproximadamente, siguieron cerrando. No se puede, con una economía contraída, donde cada vez el ingreso es menor, ¿de dónde sacas para pagar más impuestos, más salarios? Es irracional lo que estamos haciendo y lo estamos viendo. Parecería que no miden el daño que se causa. Yo invito a los diputados, al Congreso, a que analicen lo que está sucediendo y actúen en consecuencia. Y no solamente eso, en el caso, por ejemplo, del predial, porque son diferentes tipos de impuestos, hay varios conceptos y también que corresponden a órdenes diversos. ¿Qué tanto puede repercutir en el sector organizado? Tremendo. Señala Paulina el impuesto al predial. Me brincan ahí algunos números porque parecería que no se tasó igual a determinados inmuebles, pero más o menos en números cerrados, los incrementos del año antepasado con el pasado, unidos ellos, hubo incrementos en fincas de alrededor de más del 100, 200%, de eso es una locura. ¿En qué repercutió? Pues simplemente en el incremento de las rentas. Es obvio, el propietario de un inmueble le suben el predial un 10, un 20%, si pagaba X cantidad de predial, 20,000 pesos, y ahora va a pagar 25, 24, bueno, pues ¿de dónde voy a obtener para pagar ese predial? Se lo voy a cobrar a mi inquilino, eso es lógico, ¿no? Entonces, en eso repercute, y otra vez, en un esquema inflacionario, donde que estamos viviendo esta inflación, y que estos incrementos de salarios, de impuestos, seguirán generando inflación, que es lo que deberíamos ahorita estar conteniendo, y no se hace, y cada quien ponemos nuestro granito de arena para tal vez sacrificar más a la empresa, reitero, a la pequeña, a la micro, que genera el 80% del valor. Bueno, pues y otras afectaciones que hace el incremento de impuestos, ¿no?, en otros rubros, y todo se repercute en el consumidor, en el precio al consumidor, en el precio de los servicios, que evidentemente incrementa. Escuchábamos algunas de sus declaraciones y decía que esta actual legislatura es de las que más ha aprobado impuestos en la población. ¿Considera que están aprobando iniciativas? Bueno, aparte tomando en cuenta que íbamos saliendo de una pandemia, que la economía no está tan bien en el país, ¿considera que solo están aprobando por aprobar o qué está pasando en el Poder Legislativo, presidente? Pues sí, las aprobaciones a los incrementos de impuestos han sido prácticamente en su totalidad. En años anteriores veíamos, no sé, de las 27 diputaciones, tal vez una abstención, tal vez un voto en contra, pero todos los demás enfilados a incrementar impuestos. Se supone que ahí hay diferentes representantes de diferentes partidos, con ideologías diferentes, con conceptos diferentes, pero no. A la hora de los incrementos, ya no digamos de sus propios beneficios, salarios y demás, ahí sí todo el mundo de acuerdo, ¿no? A pasar el cuchillo irracional. Yo quiero pensar nuevamente y sueño, como muchos ciudadanos, en un Congreso autónomo, independiente, que sea un contrapeso, reitero, del Ejecutivo. Esa es su función principal, aparte de estar vigilando el quehacer del Ejecutivo, de otros poderes incluso, el ser contrapeso, el ser un dique para... El Ejecutivo siempre va a querer más dinero, obvio, ¿no? Para lo que se diga, incluso para hacer obras de infraestructura, eso está bien, pero el entorno no es el adecuado. Esperemos que este Congreso, ya al cierre este año, cambie su manera de actuar y su manera de ser. El Congreso, la responsabilidad que les da el ciudadano a los congresistas es exactamente eso, ser garantes del contrapeso al Ejecutivo. Ojalá en este año lo lleven a cabo, es un llamado de los ciudadanos, porque para eso fue creado esta división de poderes, para ello.
Y estamos agradecidos en esta mañana, presidente de Potosinos con Valor, Alberto Narváez Arochi, porque nos ha acompañado. El espacio en Canal 7 siempre estará abierto y especialmente cuando se ha ido, como decíamos al comienzo de esta charla, se ha ido contracorriente en diferentes temas, porque si la ciudadanía, si la sociedad no habla, si no se expresa, si no encara a funcionariado, que sería funcionariado, es el principal interesado en hacer cosas buenas por la gente, pero si no se les encara, muchas cosas negativas estarían avanzando en nuestro San Luis Potosí. Sí, desde luego, la invitación es esa a los ciudadanos, a que tomen su papel activo como ciudadanos. Nadie nos va a venir a regalar nada, absolutamente nadie. El país, nuestra convivencia ciudadana, lo vemos en las calles, la inseguridad galopante, creciendo, el deterioro, creciendo. No quiero decir con esto que el país está deshecho, desde luego que no, hay una mitad de la economía, una mitad de la población que puede sortear con mayores recursos este tipo de eventualidades, pero el llamado es ese a los ciudadanos, a que tomemos nuestro papel. De verdad, reitero, nadie nos va a dar nada, nadie nos va a venir a arreglar nada, solamente nosotros podemos arreglarlo. Yo invito nuevamente, como lo ha hecho Potosinos con Valor de siempre, al potosino, al ciudadano, a que tome su papel de ciudadano responsable. En nosotros está cambiar las cosas. Y lo vamos a hacer, pero necesitamos de la participación de absolutamente todos, con el pensamiento que tengamos. Si creemos en tal partido, en este, en otro, en tal política, sí, pero hagámoslo saber, dialoguemos, hablemos. Eso es lo que tenemos que hacer en este país, dialogar, platicar, para ver qué nos es mejor. Y yo creo definitivamente que esto sucederá. Muchos ciudadanos, cada vez más, se suman a la participación cívica, ciudadana, y eso pues nos alienta a seguir participando. México va a cambiar, no tengan duda. Muchísimas gracias, presidente, por habernos acompañado en 7 AM. Por supuesto que las puertas se quedan abiertas y lo esperamos nuevamente aquí. Gracias, José Luis, gracias, Paulina, y gracias por darnos voz nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, y nosotros tendremos más en este espacio de noticias. No le vaya a cambiar de canal, que regresamos en breve.